Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Brooklyn Follies de Paul Auster. Paul Auster nació en Newark, New Jersey, en 1947 y murió en Nueva York en abril de 2024. Escritor, traductor y cineasta, es uno de los grandes narradores de nuestro tiempo. Es el autor de La invención de la soledad, la trilogía de Nueva York o El libro de las ilusiones, entre otras. Recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras, entre otros muchos premios, y su obra está traducida a más de 40 idiomas. Brooklyn Follies se publicó en 2006 y es la 12ª novela de Paul Auster y la más vitalista. Es un cuento de hadas, una historia llena de historias y de personajes que se buscan y que siempre tienen una segunda oportunidad. Es tierna, emocionante y brillante. Vamos allá. Estaba buscando un sitio tranquilo para morir. Alguien me recomendó Brooklyn, de manera que el día siguiente salí de Westchester y fui para allá a reconocer el terreno. Nathan Glass no ha vuelto en 56 años y no se acuerda de nada. El instinto le ha llevado al barrio donde vivió con sus padres, arrastrándose como un perro herido al lugar donde nació. Alquila un apartamento de 2 habitaciones con jardín en la calle 1, solo a media manzana de Prospect Park. Eso era lo que buscaba. Un fin silencioso para mi triste y ridícula vida. Ha vendido la casa de sus padres, así que no tendrá problemas de dinero. Ha trabajado siempre en una compañía de seguros de vida y accidente. Una semana después de mudarse, su hija Rachel, ya casada, va a hacerle una visita y le anima a que se busque una ocupación. Nathan le dice que probablemente estará muerto antes de que acabe el año y que buscar ocupaciones le importa un carajo. Por un momento, Rachel pareció a punto de echarse a llorar, pero contuvo las lágrimas y, parpadeando, me dijo que era una persona cruel y egoísta. Era de extrañar que mamá hubiera acabado divorciándose de mí, añadió. No le sorprendía que hubiera sido incapaz de aguantarlo más. Estar casada con un hombre como yo debía de ser una continua tortura, un verdadero infierno. Un verdadero infierno. Qué lástima, pobre Rachel. Sencillamente no puede evitarlo. Mi única hija lleva 29 años habitando este mundo y ni una sola vez se le ha ocurrido una observación original, algo que sea genuina y enteramente suyo. Es verdad que Nathan no ha sido un buen marido, ha tenido sus aventuras y tampoco sabe si ha sido un gran padre. Pero fue su exmujer, Edith, la que decidió separarse. 33 años viviendo bajo el mismo techo y cuando se fueron cada uno por su lado no habían llegado absolutamente a nada. Nathan le ha dicho a Rachel que tiene los días contados, pero en realidad es una exageración. Ha tenido un cáncer de pulmón, pero está remitiendo. El oncólogo ha dicho que hay motivos para un cauteloso optimismo. Nathan está convencido de que se va a morir, pero ahora tiene que encontrar la manera de empezar a vivir otra vez. Me mudé a principios de primavera y durante las primeras mañanas me entretuve explorando el barrio, dando largos paseos por el parque y plantando flores en el jardín. Iba a cortarme el renaciente pelo a la barbería Park Slope en la 7ª Avenida. Alquilaba vídeos en un sitio llamado Movie Heaven y de paso paraba muchas veces en el Brick Thumb's Attic, una librería de Lanes repleta y desordenada, cuyo dueño era un extravagante homosexual llamado Harry Briefman. Y come todos los días en el Cosmic Dinner. Allí la comida es mediocre, pero una de las camareras es una adorable puertorriqueña llamada Marina. Nathan le dobla la edad y además ella está casada, pero es tan espléndidamente atractiva, tan amable con él, siempre tan dispuesta a reírse de sus insípidas bromas. Además, Nathan ha empezado a escribir el libro del desvarío humano, donde cuenta, en un lenguaje lo más claro y sencillo posible, un relato de cada equivocación, torpeza y batacazo, de cada insensatez, flaqueza y disparate que haya cometido durante su larga y accidentada existencia, él o conocidos suyos. Empieza a compilar una desordenada serie de notas, de anécdotas sin relación entre sí, que va guardando en una caja de cartón a medida que las termina. Y así logra desenterrar toda una serie de elementos del pasado remoto, cosas que hasta entonces ha creído perdidas para siempre. Paul Auster ha sido uno de los grandes narradores de nuestro tiempo. Brooklyn Follies es un libro que habla sobre el reencuentro con la vida.
sobre cómo las casualidades pueden cambiar el sentido de la existencia y sobre el optimismo. Toda la obra es una poderosa meditación sobre la felicidad y los años que nos acorralan. Sus personajes son personas normales, que pasan por un mal momento a causa de malas decisiones tomadas en el pasado. Nathan, el narrador, se convierte en el revulsivo para que todos despierten del letargo. Es esa voz de sabiduría que se siente útil dando consejos, aportando en la vida de los demás y ayudando con pequeñas o grandes acciones a sus seres queridos, aunque el novelista es mucho menos optimista que su criatura. Yo no soy el personaje principal de este relato. La distinción de llevar el título de protagonista de este libro corresponde a mi sobrino, Tom Wood, el único hijo varón de mi difunta hermana June. Siempre hicimos muy buenas migas, June y yo, y cuando se casó 24 años más tarde, 6 meses después de la muerte de nuestro padre, fui yo quien la condujo al altar y la entregó a su marido. Tuvieron 2 hijos, mi sobrino Tom y mi sobrina Aurora, pero el matrimonio se rompió al cabo de 15 años. June, a la edad horriblemente joven de 49 años, una tarde sofocante de mediados de agosto sufrió una hemorragia cerebral masiva mientras trabajaba en el jardín y murió al día siguiente antes de que volviera a salir el sol. Para Nathan fue sin duda el golpe más duro que había recibido en la vida, y ni siquiera el cáncer y la amenaza de la muerte unos años después le causó tanto dolor como el que sintió entonces. Después del entierro, Nathan perdió el contacto con la familia. Supo que Aurora se había escapado de casa a los 17 años. La llamaban Rory. Había sido una de las niñas más divertidas y encantadoras que Nathan había conocido en la vida. Un torbellino de frescura y atrevimiento, una sabionda, un mecanismo inagotable de espontaneidad y diabluras. Pero cuando Tom se fue a la universidad, Rory se descontroló. Primero fugándose a Nueva York y luego, tras una breve reconciliación con su madre, desapareciendo sin dejar rastro. Tuvo una niña a la que llamó Lucy. Cuando me encontré con Tom en la librería de Harry Brickman el 23 de mayo de 2000, hacía casi 7 años que no lo veía. Era mi preferido, e incluso cuando era un renacuajo siempre me había parecido un fuera de serie, una persona destinada a lograr grandes cosas en la vida. Tom se licenció con las máximas calificaciones y estaba a punto de marcharse a la Universidad de Michigan con una beca de 4 años para estudiar literatura norteamericana, la última vez que Nathan le vio. En la primavera de 2000, Nathan estaba seguro de que había conseguido un puesto en alguna universidad prestigiosa como Berkeley o Columbia. Un joven y destacado intelectual que ya estaría trabajando en su 2º o 3er libro. Es de imaginar entonces mi sorpresa cuando al entrar en el Brickman's Attic, aquella mañana de un martes de mayo, me encontré a mi sobrino sentado detrás del mostrador, devolviendo el cambio a una clienta. Tom siempre ha sido un tanto regordete, pero ahora, 7 años después, pesa 14 o 15 kilos más, está grueso y da la impresión de ser más bajo. Se ha extinguido la chispa en sus ojos y todo en él sugiere derrota. Cuando Tom alza la vista hacia Nathan, al principio parece enteramente desconcertado, pero un momento después empieza a sonreír. La misma sonrisa del Tom de siempre, con un toque añadido de melancolía, quizá. Sale precipitadamente del mostrador y le da a Nathan un fuerte abrazo. Para gran asombro mío, los ojos se me llenaron de lágrimas. Poco después me lo llevé a comer al Cosmic Dinner. Pedimos café con hielo y unos sándwiches de pavo de 2 pisos a la maravillosa Marina, con la que coqueteé de forma más abierta que de costumbre, tal vez porque quería impresionar a Tom, o quizás sencillamente porque me sentía bastante animado. Tom lleva 5 meses en el Brickman's Attic, pero siempre está en la planta de arriba, elaborando los catálogos mensuales de la sección de libros raros y manuscritos de la librería de Harry. Tom dice que el trabajo no es como para enorgullecerse, pero sí es mejor que conducir un taxi, cosa que Tom hizo al dejar el doctorado y volver a Nueva York. Y es que al cabo de 3 años de esforzarse en escribir la tesis, Tom comprendió finalmente que no tenía capacidad para llevarla a buen término, o que si la tenía ya no estaba seguro de que valiera la pena. Al principio, el taxi no fue más que una solución provisional, pero empezó a parecer definitivo. Vivía en un apartamento de una sola habitación en la esquina de la 8ª Avenida con la calle 3, una lúgubre celda semejante a un armario empotrado con una ducha metálica en el baño, 2 ventanas que daban a un muro de ladrillo, el apartamento más pequeño en el que había vivido nunca, por el que pagaba $427 de alquiler mensual. Si no llega a ser por Harry Brickman, quién sabe cuánto tiempo habría seguido en aquel purgatorio.
La librería de Harry estaba situada en la 7ª Avenida, solo a unas manzanas de donde vivía Tom, que había adquirido la costumbre de ir todos los días al Brinkman's Attic. Rara vez compraba algo, pero antes de iniciar su turno de trabajo, le gustaba pasar media hora o incluso una entera hojeando los libros usados en la planta baja. Empezó a hablar con Harry de libros y un día Harry comprendió que Tom sería el encargado ideal para su sección de libros raros y manuscritos en la planta de arriba. Le ofreció el empleo una docena de veces. A Tom le gustaba hablar con Harry porque era una persona franca y con chispa. Con él, Tom pensaba deprisa y llevaba su capacidad discursiva por senderos inhabituales. Le obligaba a mantenerse alerta, le resultaba tonificante. Tom se dio cuenta de que con nadie hablaba más francamente que con Harry Brinkman. Y sin embargo, pasaron meses hasta que Tom aceptó su ofrecimiento. «Tengo 30 años», declaró a su nuevo jefe, «y peso 20 kilos de más. Hace más de un año que no me acuesto con una mujer. Y en las últimas 12 mañanas he soñado con atascos en 12 sitios distintos de la ciudad. Podría equivocarme, pero creo que estoy preparado para cambiar de vida». De manera que Tom empezó a trabajar con Harry Brinkman sin sospechar siquiera que esa persona no existía. Casi todo lo que Tom creía saber sobre Harry era falso. El nombre real era Harry Dunkel y había llegado a Nueva York procedente de una penitenciaría federal donde fue ingresado después de que le pillaran en una gran estafa con obras de arte. Harry había abierto una galería de arte en 1968. Se especializó en la obra de jóvenes artistas. En 1976 entró en la galería un pintor de 32 años llamado Alec Smith. La obra de Smith lo tenía todo: audacia, color, energía y luz. Harry encontró su primer y único artista importante y durante 8 años la galería fue solvente gracias a la obra de Smith, que se fue a vivir a México con su mujer y su hijo pequeño y se negó a moverse de allí. La producción de Smith era prodigiosa y cada 2 meses llegaban a la galería 9 cajas de cuadros y dibujos que se vendían por sumas cada vez más jugosas y elevadas. Todo era perfecto, hasta que Smith saltó desde el tejado de su casa y la nave de Harry Dunkel naufragó. Para entonces había aparecido un joven artista llamado Gordon Dreyer. Harry le había montado la primera exposición justo 6 semanas antes de que se produjera la catástrofe, no porque su obra le pareciese admirable. Harry, tras 16 años de vida conyugal con su mujer, Beat, sucumbió, no solo a un enamoramiento fugaz e insignificante, sino a una embriaguez en toda la extensión de la palabra, a un amor increíble y apasionado. Y el ambicioso Dreyer, desesperado por exponer su obra en Dunkel Frères, se dejó seducir por el rechoncho cincuentón de Harry. Cuando murió Smith, a Dreyer se le ocurrió un plan para solucionar los problemas de Harry. Dreyer poseía un enorme talento natural como dibujante y colorista, así que le propuso continuar la obra de Smith. Harry podría vender las obras en la trastienda de la galería a los más fervientes coleccionistas de Smith, siempre que Valerie Smith no se enterase de nada. Cuando Harry vio el primer original de Alec Smith hecho por Dreyer, se quedó estupefacto. Harry engatusó a diversos coleccionistas del mundo entero y empezó a colocar las falsificaciones. El negocio continuó durante más de un año, periodo en el cual se despacharon 20 cuadros que produjeron cerca de $2 millones limpios. Pero todo terminó el día que Valerie Smith volvió a Estados Unidos y lo descubrió todo. Siguiendo el consejo de su abogado, optó por declararse culpable y entonces, para reducir aún más la sentencia, implicó a Gordon Dreyer en la estafa, sosteniendo que la idea fue del pintor desde el principio y que él mismo se vio obligado a ser cómplice de Dreyer cuando éste amenazó con descubrir su relación. La policía siguió la pista de Dreyer hasta Nueva York y lo detuvo en una fiesta de fin de año en un bar de la calle Christopher, solo unos minutos después de que comenzara 1988. Justo cuando Harry hacía los preparativos para ingresar en prisión, Beat presentó una demanda de divorcio. Harry tuvo que comprometerse a cambio de una suma de dinero a no volver nunca más a Chicago ni a ponerse de nuevo en contacto con Beat ni con su hija, Flora. Compró el edificio entero de 4 pisos donde ahora está el Brinkman's Attic. Cuando terminan de comer, Tom y Nathan van hasta la librería para que Nathan conozca a Harry. Nathan vuelve a casa sobre las 4 de la tarde. Está dándole vueltas a su relación con su hija Rachel. Decide escribirle una carta. Tiene que intentarlo 6 o 7 veces antes de encontrar el tono adecuado. Pedir perdón a alguien es un asunto complejo. Un ejercicio de delicado equilibrio entre el terco orgullo y el apesadumbrado cargo de conciencia. Y a menos que uno sea realmente capaz de abrirse a la otra persona, toda disculpa adquiere un timbre falso y vacío.
Nathan tiene la casi total seguridad de que Rachel no le odia. Está decepcionada, molesta, cabreada con él, solamente. Nathan tarda más de 3 horas en concluir la carta y se queda agotado, tanto física como mentalmente. Al día siguiente, Tom y Nathan vuelven a almorzar juntos y Tom le cuenta la historia de Aurora, su hermana. A finales de 1993, Tom vio a su hermana fotografiada en una revista porno. Hacía 2 años que no tenía noticias de ella y aquellas fotos parecían confirmar sus peores pesadillas. Rory solo tenía 22 años. Era una belleza morena, de piernas largas, fina y ágil, opuesta a su hermano físicamente. Aurora ya había sido bailarina de topless en Queens, había trabajado en más de una docena de películas porno y posado en 6 o 7 ocasiones para revistas eróticas. Su carrera en el mundo de la pornografía había durado unos 18 meses y hubiera seguido haciéndolo si no hubiera sufrido una violación grupal tras una grabación. Fue entonces cuando llamó a su hermano Tom, que le dijo que se fuera con él. Así que Aurora cogió a la pequeña Lucy y se marchó al Midwest, donde se instaló con Tom en los 2 últimos pisos de una casa alquilada. Aurora había ganado bastante dinero antes de mudarse, pero la mayoría se le había ido en alquiler, ropa y una niñera a jornada completa para Lucy, lo que significaba que sus ahorros estaban casi agotados. Rory no quería limosnas, así que empezó a trabajar de camarera en el restaurante francés más caro de la ciudad. Escarmentada y llena de moretones, todavía obsesionada con la crueldad de que había sido objeto, no quería más que una tregua tranquila y sin incidentes, una ocasión para recobrar las fuerzas. Y luego se esfumó, tan absoluta y misteriosamente como antes. Tom no llegaba a entender por qué. Fue entonces cuando renunció definitivamente a la tesis doctoral. 6 semanas después recibió una llamada de Aurora. Ni desesperada, ni angustiada, ni en grandes apuros, ni con necesidad de dinero. Simplemente quería verlo. Había cambiado por completo de aspecto. Llevaba el pelo más corto, no iba maquillada y su atuendo era en exceso convencional. Le habló de un tal David Minar, el responsable de su grupo en la clínica, que ya se había curado cuando ella terminó la desintoxicación y empezó el programa de rehabilitación. Un hombre muy religioso. Rory dijo que era el único hombre que había conocido que no la consideraba estúpida y le dijo que se iba a casar con él. Ya se habían trasladado a Filadelfia, donde vivían con su madre mientras encontraban trabajo. Lucy iba a un buen colegio y David pensaba adoptarla en cuanto se casaran. Por eso había ido ella a Nueva York, para pedir a Tom su aprobación y preguntarle si quería ser su padrino de boda. Pero la fecha de la boda se aproximaba y Tom nunca recibió la invitación. El número de teléfono que le dejó se dio de baja y Tom no ha vuelto a saber nada de su hermana Aurora y no sabe dónde está. Como señala José María Gelbenzu, Brooklyn Follies es una verdadera comedia, una comedia fantástica. Un sueño infantil propio de quien decide retornar a la vieja guarida harto de la decepción constante con que la vida lo lamina. Nathan Glass se embarca en una aventura que se comunica con otra historia, que da lugar a otra historia, que se cruza con otra historia, que recibe otra historia más, y así hasta que lo encontramos hacia el final de la novela, rodeado de un grupo de perdidos en el mundo moderno, dispuestos a darse amor, calor y abrigo unos a otros, a despecho del mundo moderno. Pero esta novela hay que leerla como lo que es, un cuento de hadas, y entonces todo encaja. Tom y Nathan vuelven a verse al día siguiente a la hora de comer. Ambos comprenden que están estableciendo un pequeño ritual. Marina, aquel día, está tremenda, con unos vaqueros ajustados y una blusa naranja. Nathan le confiesa a Tom su chaladura por Marina, y Tom le cuenta a Nathan que él también está enamorado de una mujer inalcanzable. La llama BPM. Las iniciales significan Bella y Perfecta Madre, porque no solo no ha hablado jamás con ella, sino que tampoco sabe su nombre. Tom la ve todas las mañanas, sentada en el primer escalón de su casa con sus 2 hijos pequeños, esperando a que llegue el autobús escolar. Dice que es extraordinariamente atractiva. Pero lo que más le gustaba de ella era la forma en que abrazaba y acariciaba a sus hijos. Nunca había visto una manifestación del amor materno tan natural y elocuente, tan tierna y jubilosa. Casi todas las mañanas, la BPM estaba allí sentada entre los 2 niños, rodeándoles la cintura con los brazos, mientras ellos se inclinaban para apoyarse en ella, acariciándolos y besándolos por turno o meciendo sobre sus rodillas a los 2 a la vez. Un círculo mágico de abrazos, cantos y risas. Nathan dice que le gustaría ver a esa criatura con sus propios ojos, así que al día siguiente, por la mañana temprano, hacen el recorrido desde la casa de Tom hasta la librería y efectivamente a medio camino Nathan descubre a aquella mujer y le parece perfecta, una sublime encarnación de lo angélico y lo bello.
Nathan le dice a Tom que seguro que es pintora porque lleva un peto, y por algo intuitivo. Y de pronto Nathan cruza la calle y nada más irse el autobús escolar se acerca a ella y le pregunta si conoce una buena tienda de material de dibujo. Le dice que cuando la ha visto con el peto ha pensado que podría ser artista. La BPM sonríe y pregunta a Nathan si siempre juzga a la gente por la ropa que lleva. Nathan le dice que no es un juicio, sino una conjetura, y ella suelta una carcajada. Nathan se presenta y ella le dice que se llama Nancy Mazzucchelli y le dice que no es artista, pero sí artesana y que se dedica a diseñar y fabricar joyas. Entretanto, Tom seguía plantado en la acera de enfrente y decidí que ya era hora de que interviniera en la conversación. Al volverme y hacerle un gesto para que viniera, dije a la BPM que era mi sobrino y que trabajaba de encargado en la sección de libros raros del Bridgman's Attic. «Conozco a Harry», repuso Nancy. «Trabajé con él un verano antes de casarme. Un tío extraordinario». Al fin, Tom cruza la calle y saluda a Nancy, sin atreverse a levantar los ojos del suelo. Alarga el brazo derecho y estrecha la mano de Nancy, ignorante de la trascendencia de aquel momento. Luego mira su reloj y anuncia que tiene que marcharse, y se marcha, arrastrando los pies por la acera con su aire parsimonioso, empequeñeciéndose cada vez más en la distancia. Nathan dice a Nancy que le interesaría ver sus joyas y Nancy le invita a su casa. Acaba comprando un collar que cuesta cerca de $160, un trabajo fino y delicado con pequeñas piezas de topacio granate y cristal tallado ensartadas en una delgada cadena de oro. Se lo va a regalar a su hija Rachel por su cumpleaños. Nancy llevaba 7 años casada y se refería a su marido como Jim y Jimmy, indiferentemente. Cuando le pregunté si el Mazzucchelli era él o si había conservado su apellido de soltera, se echó a reír y anunció que su marido era irlandés y de pura cepa. Sin dejar de reír, me dijo que el nombre de su madre y el apellido de su marido eran el mismo. Joyce. ¿Quieres decir que estás casada con un hombre que se llama James Joyce? Cuando Tom y Nathan se ven para comer a la 1 en punto, Nathan le da un informe exhaustivo de todo lo que ha logrado averiguar. Le dice que Nancy es una chica encantadora, pero que no tiene muchas luces, que le decepcionaría una charla con ella. Pero a Tom no le importa. Cuando Nathan le enseña el collar que ha comprado, Marina lo ve y dice que es muy lindo, y entonces Nathan piensa que sería maravilloso ver el collar en el cuello de Marina. Le pide que se lo pruebe, y luego le dice que es un regalo para ella. Marina en un primer momento pone cara de felicidad, pero luego, como si se acordara de algo, dice que eso no es posible, que su marido es muy celoso. Pero Nathan la convence, le dice que puede ponérselo en el restaurante y luego dejarlo allí en su caja y no llevárselo a casa. Y así es como la joven y cándida Marina Luisa Sánchez González se vio obligada a aceptar el regalo de cumpleaños, y yo recibí por mis desvelos un beso en la mejilla, un ósculo tierno y prolongado que recordaré hasta el fin de mis días. Me gané un beso y una radiante sonrisa de agradecimiento, pero también me busqué algo con lo que no contaba. Se trataba de la irrupción del señor Problemas. El sábado siguiente cenan juntos Harry, Tom y Nathan en un restaurante francés de la calle Smith, en Brooklyn. Tom cuenta que no soporta más vivir en esa sociedad, en el mundo que hemos construido, y dice que querría irse a un lugar recóndito, en medio de la nada, y vivir de otra forma. Nathan dice que eso es un refugio interior, un lugar a donde acude la gente cuando ya no puede vivir en el mundo real. Harry, en cambio, habla del Hotel Existencia, una idea que le vino a la cabeza cuando tenía 10 años. Un hotel que representaba la promesa de un mundo mejor. Más que un edificio, era una oportunidad, la ocasión de vivir dentro de los propios sueños. Tom dice que desde luego quiere vivir de otra manera, que si no es capaz de cambiar el mundo, al menos puede tratar de cambiarse a sí mismo, pero no le apetece hacerlo en solitario. Estoy con el ánimo por los suelos. Desde que hablamos de Aurora el otro día no he dejado de pensar en ella. La echo de menos. Echo en falta a mi madre. Añoro a todas las personas que he perdido. A veces me pongo tan triste, siento que me oprime un peso tan enorme que es un milagro que no me caiga redondo al suelo. ¿Que cuál es mi hotel existencia, Harry? No sé. Pero quizá tenga algo que ver con estar con otra gente, escapar de la ratonera de esta ciudad y compartir la vida con personas a las que quiera y respete. Y entonces Harry habla de la gente con la que él se iría. Nombra a su exmujer, Beth, y a su hija Flora, que tiene una enfermedad mental, y habla de Rufus, el muchacho que atiende la caja en la librería, un jamaicano alto, de piel clara, que lleva un boa rosa siempre. Hace unos años
Lo encontró llorando a lágrima viva en el portal de una casa del West Village y se lo llevó a casa. Prácticamente lo adoptó. Lo de la librería le sirve de ayuda para pagar el alquiler, pero aparte de eso, es uno de los mejores travestidos de la ciudad. Trabaja los fines de semana con el nombre de Tina Hot. Y Harry les cuenta que está poniendo en marcha un nuevo negocio que le va a dar mucho dinero y que si lo consigue se encargará de edificar el Hotel Existencia. A las 11 de la mañana siguiente, entré en una de las joyerías del barrio a comprar otro collar para Rachel. No quería molestar a la BPM llamando a su puerta un domingo por la mañana, pero pedí expresamente a la dependienta que me enseñara todo lo que llevara la marca Nancy Mazzucchelli. Lo primero que hice el lunes por la mañana fue enviar el collar a Rachel junto con una breve nota. Nathan está preocupado porque Rachel no ha contestado a su carta. El miércoles llama a su exmujer, que tras una desagradable conversación le dice que Rachel está de viaje. El jueves va a comer al Cosmic Dinner y Marina no está. Nathan pregunta a Dimitrios, el dueño del restaurante, que le dice que ha llamado por la mañana para decir que no se encuentra bien y que probablemente faltará algunos días. Poco después entra en el restaurante el individuo llamado Señor Problemas, el marido de Marina, furioso, con el collar en la mano, amenazando de muerte a Nathan si se acerca de nuevo a Marina, gritando fuera de sí. Termina destrozando el collar y arrojándoselo a la cara a Nathan, y antes de marcharse le dice al dueño que si Nathan vuelve al restaurante, Marina tampoco volverá. Y Dimitrios le contesta que no hace falta que vuelva, que está despedida. Aquella fue la última vez que almorcé en el Cosmic Dinner. Todos los días voy por la 7ª Avenida y paso frente a la puerta, pero aún no he tenido valor para volver a entrar. El jueves por la noche, Harry le cuenta a Nathan el asunto en el que anda metido. Resulta que Gordon Dreyer ha reaparecido tras salir de la cárcel y le ha propuesto una estafa con el hallazgo, o el supuesto hallazgo, del manuscrito de la letra escarlata, que en realidad desapareció hace mucho. Gordon le necesita para que autentifique el manuscrito y le ha contado que ya tiene hasta un comprador. Nathan le dice que le están engañando y que no se fíe de ellos, pero Harry le dice que va a seguir adelante. El sábado y el domingo Tom se levantaba tarde. El domingo 4 de junio fue un ruido lo que arrancó a mi sobrino de las profundidades del sueño. En este caso, el sonido de una mano menuda que llamaba suave y tímidamente a su puerta. Eran las 9:01. Y cuando Tom se percató de que llamaban, cuando se levantó de la cama y cruzó la habitación con paso tambaleante para abrir la puerta, su vida dio un nuevo y sorprendente giro. Porque la personita que está delante de su puerta es Lucy. Una Lucy de 9 años y medio, silenciosa, pelo moreno y corto, y los redondos ojos de color avellana de su madre. Una niña alta a las puertas de la adolescencia, vestida con deshilachados vaqueros rojos, gastadas playeras blancas y una camiseta de los Kansas City Royal. Ni bolso, ni chaqueta, ni jersey colgando del brazo, nada salvo la ropa que lleva puesta. Hace 6 años que Tom no la ve, pero la reconoce enseguida. Tom empieza a hacer preguntas. ¿Dónde está su madre? ¿Dónde está el marido de su madre? ¿Por qué va sola? ¿Cómo ha llegado hasta allí? Tom hace una pausa entre cada pregunta, pero ni una palabra sale de los labios de Lucy. Por un momento pensó que se había quedado sorda, pero entonces le preguntó si recordaba quién era él, y la niña asintió con la cabeza. Tom abrió los brazos y Lucy se precipitó hacia ellos, apoyando la frente contra su pecho y aferrándose a él con todas sus fuerzas. Tom, después de darle algo de comer, empieza a hacerle preguntas de nuevo y termina deduciendo por los gestos que hace la niña que Lucy estará 2 días en silencio. Parece que su madre está bien y sigue casada con David Minor, pero no logra saber nada más. Aunque en esa casa tan diminuta no caben los dos, de momento tiene que quedarse con la niña, aunque al final es Nathan quien se queda con ella solo porque tiene más sitio. Nathan tampoco logra arrancarle una palabra a Lucy. La instala delante de la tele en el salón y pone un canal que emite dibujos animados las 24 horas del día. Los ojos de Lucy se le iluminan de placer. Tom y Nathan no saben qué hacer con ella y piensan que una opción es llevársela a Pamela, la hermanastra de Rory y Tom, pero Pamela detesta a Rory. Tom queda en hablar con ella y mientras Nathan se la lleva a comprar ropa, la llama. Tras una conversación muy dura, Pamela dice que sí. El coche era una reliquia de mi vida anterior. En Nueva York no necesitaba aquel cacharro, pero me había dado pereza tomarme la molestia de venderlo, de manera que lo tenía en un garaje de la calle Union entre la 6ª y la 7ª Avenida, y no lo había conducido ni mirado siquiera desde que vivía en Brooklyn.
Era un Oldsmobile Cudas verde de 1994. Un montón de chatarra increíblemente feo. Pero el coche hizo lo que tenía que hacer y al cabo de 2 largos meses de inactividad, el motor se puso en marcha nada más girar la llave. Tom conduce y Nathan va en el asiento del acompañante. Lucy en el de atrás. Lucy no quiere ir a Vermont con Pamela y le sienta mal que la lleven contra su voluntad. Tom, desde aproximadamente las 8:30 de la mañana hasta bien pasado el mediodía, inunda a Nathan con un torrente de palabras, un verdadero diluvio de historias, ocurrencias y enseñanzas sobre cuestiones tan pertinentes como arcanas. Está en excelente forma. Hablan sobre todo de literatura, de sus autores favoritos. Cuentan la historia de Kafka y las cartas que escribió a una niña haciéndose pasar por su muñeca. Paran a comer y echar gasolina a unos 25 o 30 kilómetros al noroeste de Brattleboro. En un momento dado, Lucy dice que va al baño. Poco sospechábamos entonces, los hechos no se revelaron hasta más tarde, que nuestra niña había salido del restaurante por la puerta de atrás y estaba metiendo como una loca monedas y billetes de $1 en la máquina de Coca-Cola de fuera. Sacó por lo menos 20 latas de ese empalagoso brebaje cargado de azúcar y una por una las fue echando en el depósito de gasolina de mi otrora sano Oldsmobile Cudas. Cuando acaban de comer y vuelven a subir al coche, el motor emite uno de los ruidos más extraños de la historia de la industria automotriz y se para. Llaman a una grúa que lleva el coche al garaje de Al padre y Al hijo, que les dicen que tendrán que desmontar el coche entero para ver qué ha pasado. Una posibilidad es alquilar un coche, seguir hacia Burlington y pasar el resto de la semana con Pamela para recoger el Cutlass de camino de vuelta a Nueva York. O bien, sencillamente, alojarse en algún albergue de por allí y hacer como si estuvieran de vacaciones hasta que les arreglen el coche. Al padre y Al hijo terminan llamando a un tal Stanley Chowder. Hace tiempo tuvo un hostal a unos 4 kilómetros de allí, en lo alto de la colina. Su mujer y él se mudaron allí para cumplir su sueño de tener un hotel en un lugar recóndito y lo prepararon todo al detalle, pero justo el día antes de la inauguración, la mujer, Peg, murió de un ataque al corazón y nunca abrieron. Pero ahora, muchos años después, se está planteando hacerlo y está dispuesto a acogerles en su hotel, aunque no lo haya abierto aún. Quiero hablar de felicidad y bienestar, de esos raros e inesperados momentos en que enmudece la voz interior y uno se siente en paz con el mundo. Quiero hablar de Tom y Lucy, de Stanley Chowder y los 4 días que pasamos en aquel albergue rural, de lo que pensamos y soñamos en lo alto de aquella colina al sur de Vermont. El viejo Stanley Chowder baja de la colina en su coche para recogerles. Al hijo promete informarles diariamente sobre los trabajos realizados en el coche. Stanley se excusa porque pensaba abrir para el 4 de julio, así que aún no está todo preparado. Una mansión blanca de 3 pisos con 16 habitaciones y un porche que rodea la casa les recibe. Nathan comprende que han llegado al Hotel Existencia. Llaman a Pamela para contarle lo que ha pasado y ella se enfurece y grita tanto que antes de que Tom cuelgue el teléfono, Nathan ya ha decidido que la solución Burlington ha fenecido y se nombra a sí mismo tutor provisional de Lucy. En cuanto Tom cuelga, se lo dice. Tom dice que entonces han ido allí para nada y Nathan le pide que se dé la vuelta y mire a su alrededor. Le dice que han aterrizado en el paraíso. Lucy no está a más de 3 metros de nosotros cuando intercambiamos esas palabras y oye hasta la última sílaba de lo que decimos. Cuando me vuelvo a mirarla, me está tirando besos con las 2 manos, extendiendo los brazos a cada presión de los labios, como una primadonna en la noche de estreno. Mientras pasean por la finca, acompañados por el perro de Stanley, Nathan se contagia del sueño de Tom y se pregunta si Stanley querría venderles aquello. Se dice que el plan de Harry está destinado al fracaso, que nunca se hará realidad, pero aún así se le ocurren otras posibilidades. De pronto llega la hija de Stanley. Es una mujer robusta, con el rostro salpicado de pecas, brazos fornidos y un apretón de manos que tritura los huesos. Rebosa seguridad en sí misma, sentido del humor y buena voluntad. Es maestra de 4º de primaria. Tiene una voz fuerte y algo ronca, pero con predisposición a la risa. No es guapa, pero tampoco fea. Mira a Tom con algo más que una distante curiosidad, pero Tom no se da cuenta. Honey es una mujer soltera desesperada por cazar a un hombre. Cocina, además, maravillosamente. Cuando Nathan ve juntos a Tom y a Honey, piensa que Tom ha encontrado la horma de su zapato. Los días se suceden y todo es tranquilidad.
Lucy se lleva bien con Honey y al final Nathan termina contándole a Tom la idea de Hotel Excelencia e incluso le habla de la propuesta de Harry de ayudarles a comprar un sitio así. Y para colmo, Stanley les dice que lleva años pensando en vender todo aquello. Días después, al fin, Al hijo llama para decir que ya está arreglado el coche y les cuenta la razón de la avería. Sombríos pensamientos me acechan hasta la hora de comer. Y deambulo solo por la propiedad, dejando que Tom y Lucy se las arreglen por su cuenta. Es el único periodo deprimente de mi estancia en el show de Erin. No hay escapatoria de las desdichas que asolan esta tierra. Ni siquiera en la colina más remota de la región sur de Vernon. Ni siquiera detrás de las puertas cerradas a cal y canto de un refugio imaginario llamado Hotel Existencia. Nathan y Tom han intentado sonsacar a Lucy sobre el lugar donde vive su madre y no han conseguido nada. Ambos están preocupados por Aurora. Tom ha empezado a fijarse en Honey, eso sí. La noche siguiente, Nathan le lee un cuento a Lucy antes de dormir y luego escucha cómo Honey entra en la habitación de Tom. A la mañana siguiente, Honey ya se ha ido hace mucho cuando el resto de la casa se levanta de la cama. Al hijo y Al padre llegan con el coche. Es entonces cuando Al hijo le dice que el gamberro que llenó de azúcar el depósito tal vez le salvó la vida, porque los frenos del viejo coche estaban tan mal que seguramente se habrían roto poco tiempo después. Cuando Lucy se entera de eso, empieza a contarle a Nathan la verdad. Por un momento soy presa de una verdadera conmoción y enseguida me invade una oleada de ira que pasa pronto sin dejar rastro. La cólera da lugar a la compasión y comprendo que si ahora empiezo a regañarla, podría perder su confianza para siempre. Cuando Tom se levanta, su estado de ánimo parece oscilar entre una apagada satisfacción y un incómodo sentimiento de inseguridad. Nathan le ha prometido a Lucy no contar nada a Tom. De hecho, le pregunta a Tom qué piensa hacer y Tom contesta, ya veremos. Pero lamentablemente, ni Tom ni nadie tiene ocasión de ver nada. Una última sorpresa nos aguarda. Y es tan grande, tan desgarradora, de tan enormes consecuencias que no tenemos más remedio que ponernos en marcha esa misma tarde. Adiós al sueño de Hotel Existencia. Harry ha muerto. Rufus acaba de llamar de Brooklyn, llorando sin parar, apenas capaz de articular palabra. Paul Auster dijo: «La sombra de los atentados se cierne de manera velada sobre toda la novela, pero no afloran en la narración hasta el final. Esos párrafos le dan un vuelco total al libro. Todo lo que ha tenido ante sus ojos el lector cobra un sentido inusitado. Brooklyn Follies se transforma en una elegía, en un himno a una forma de vivir que desapareció de un plumazo de la faz de la tierra. El lector descubre que lo que tiene ante sí es un canto a un mundo perdido, a la belleza y sencillez de una forma de vida cotidiana que dejó de ser posible a partir de aquellos acontecimientos. El 11 de septiembre de 2001 cambió el curso de la historia, haciéndonos entrar a todos en un periodo ominoso. Nadie le había puesto la mano encima, pero podríamos decir que fue un homicidio. Gordon se presentó en la librería y le dijo a Harry que todo era una trampa para quedarse con el edificio, con la librería y para meterle en la cárcel. Y Harry se pegó tal disgusto que se murió de un ataque al corazón. La crueldad en la voz de Gordon fue imposible de soportar. El dolor fue tal que destruyó toda su capacidad de resistir la acometida. Cuando Gordon salió, Harry le persiguió a la carrera y murió por el esfuerzo sobre la acera. Tom conduce tan aprisa que tardan menos de 5 horas en volver. Rufus y Nancy están en la librería. Resulta que fue Nancy la que atendió la primera a Harry cuando estaba tirado en la calle. Me senté frente al escritorio de Harry y abrí el cajón central, pensando que era el sitio más lógico para guardar el teléfono de Dreyer. Por una vez en la vida tuve suerte. Pegado a un sobre de tamaño normal, había un post-it de color verde con 2 palabras escritas a tinta. Gordon Móvil, seguidas por un número de 10 cifras que empezaba con el prefijo 917. Cuando despegué la nota y la puse en la mesa junto al teléfono, vi que en el sobre también había algo escrito para abrir en caso de mi muerte. En su testamento, Harry se lo deja todo a Tom y a Rufus, aunque Rufus no quiere nada. Ha decidido volver a Jamaica, a casa de su abuela, y olvidarse de todo.
Nathan llama a Gordon y le cuenta la muerte de Harry y le dice que lo sabe todo, los nombres, todo el plan, y que si hace el más mínimo movimiento le denunciará y será él, Gordon, quien acabe en la cárcel de nuevo. Poco después se celebra el entierro de Harry. Rufus no aparece, pero en su lugar va Tina Hott, una de las mujeres más bellas que Nathan ha visto jamás, y canta para Harry. Aquella noche, Rufus coge un avión y se va a Jamaica. No ha vuelto desde entonces. Tom estaba confuso. Habían pasado tantas cosas en tan breve espacio de tiempo que no se sentía preparado para enfrentarse a la multitud de posibilidades que se abría ante él. Le apetecía encargarse del negocio de Harry y pasar el resto de su vida comerciando con libros raros y de segunda mano en una librería de Park Slope. Afortunadamente, no tiene mucha prisa por tomar una decisión. Hasta que todo el asunto económico esté resuelto y como Rufus se ha ido, Nathan empieza a ayudar a Tom en la librería. Matricula a Lucy en un cursillo veraniego de Bellas Artes a 7 manzanas y media de casa. Al día siguiente, Rachel regresa de viaje. Tras leer la carta de su padre, le deja un mensaje dándole las gracias y diciéndole lo importante que es eso para ella, que es lo que necesitaba oír y que si puede contar con él será capaz de superarlo todo. Quedan a cenar y Rachel le cuenta a Nathan los graves problemas que tiene con su marido. Rachel se muestra especialmente deseosa de conocer a Lucy y de ver a Tom. 2 semanas después de la cena con Rachel, Honey Chowder se presentó en la librería con un vestido blanco de verano y una amplia pamela de paja. Eran las 5 de la tarde. Honey es muy directa. Le pregunta a Tom qué siente cuando la mira y le dice que ella, cuando le mira a él, ve a un hombre maravilloso, a la mejor persona que haya conocido jamás. Y le dice que ha dejado todo y se ha ido a Brooklyn a vivir con él y que quiere que Lucy viva con ellos. Pasaron los meses. Hacia mediados de octubre, los abogados concluyeron los trámites de la herencia de Harry y Tom y Rufus se convirtieron en los dueños legítimos del Brickman's Attic, incluido el edificio que lo albergaba. Tom y Honey ya se habían casado para entonces y a Lucy, silenciosa como siempre sobre la cuestión del paradero de su madre, se la matriculó en 5º de primaria en el Colegio 321, la escuela del barrio. Mi hija seguía con Terrance. Una semana después del enlace, Booth Chowder me llamó Rachel para decirme que estaba embarazada de 2 meses. Tom decide poner el edificio en venta y buscar ambos un trabajo fijo como profesores. Tom ha perdido casi 10 kilos, pero no todos los matrimonios están destinados a perdurar. Nancy Mazzucchelli se divorcia del apuesto James Joyce. La madre de Nancy, que también se llama Joyce, y Nathan entablan amistad aquel verano. 12 días más tarde, el oncólogo comunica a Nathan que sus pulmones siguen limpios. Apenas una semana antes de las elecciones, apareció finalmente Aurora, solo para volver a desvanecerse al cabo de 30 segundos. El contacto se estableció en forma de llamada telefónica a Tom, pero como aquella mañana no había nadie en su casa, nos quedamos igual que estábamos, sin nada más que un mensaje incompleto que dejó en el contestador automático. Dice que echa de menos a Lucy, que solo quería saber cómo está, que Lucy ya no podía estar allí con ella, que ella ha intentado escaparse y que le escriba a la calle Hawthorne número 87, pero cuelga antes de decir la población. A partir de entonces, el mundo entero cambia para Nathan. Recurre a Henry People, su antiguo colega de la aseguradora, experto investigador, que tarda poco en dar con ella, sabiendo el nombre de la calle y el nombre del marido. La población es Winston-Salem, en Carolina del Norte. A la mañana siguiente, Nathan toma un avión rumbo al sur, al centro de la región tabaquera. Se abrió la puerta y ahí estaba Minor, en carne y hueso. Un hombre alto, bien parecido, de unos 40 años, pero negro, bien peinado y dulces ojos azules. A lo largo de los últimos meses me lo había imaginado con tal aspecto de monstruo que me llevé una impresión al descubrir lo poco peligroso, lo normal que parecía. Nathan entra en casa, se pone a hablar y cuando ya llevan un rato, Nathan ve las piernas de Rory bajando las escaleras. Se levanta rápidamente y va por ella. Aurora lleva unos vaqueros negros y una vieja sudadera gris. Tiene mal aspecto. No parece en buen estado físico. Pálida y delgada, con cercos oscuros bajo los ojos, tiene que agarrarse a la barandilla mientras baja despacio la escalera. Pero sonríe, abre los brazos ante su tío Nat y le llama su caballero de reluciente armadura. Le abraza con todas sus fuerzas. Rory dice inmediatamente que se larga. Minor
está tan estupefacto que no sabe qué hacer. Nathan teme que arremeta contra ella, pero ni siquiera abre la boca. Rodeé a Aurora con el brazo y antes de que su marido pudiera reaccionar, ya estábamos en el coche saliendo en marcha atrás por el camino de entrada y dando la espalda para siempre a la calle Hawthorne. Aurora no se encuentra en condiciones de viajar, pero cuando Nathan le sugiere que duerman en un hotel, ella sacude la cabeza e insiste en que tomen el primer vuelo a Nueva York. Por la noche están en casa de Nathan, en Brooklyn, y allí Rory le cuenta el horror que ha vivido y la razón por la que metió en un bus a Lucy y la mandó con su tío Tom. Gracias a mi amistad con Joyce Mazzucchelli, dueña de la casa y de la calle Carroll donde vivía con su hija, la BPM y sus nietos, pude encontrar un sitio para Aurora y Lucy. En el tercer piso del edificio de piedra rojiza había una habitación vacía. En otros tiempos había servido de laboratorio y estudio a Jimmy Joyce, pero ahora que el exmarido de Nancy se había marchado, pregunté si habría inconveniente en que madre e hija vivieran allí. Rory no tiene dinero ni trabajo, pero Joyce le dice que se olvide del alquiler porque Nancy necesita un ayudante en el taller de joyería y si a Aurora no le importa echar una mano en la limpieza y la cocina, puede quedarse gratis con la habitación. Para entonces, Joyce y Nathan llevan casi 6 meses tonteando y aunque viven separados, rara es la semana en que no pasan al menos 2 o 3 noches en la misma cama. Nathan la quiere y hasta un día decide proponerle matrimonio, pero Joyce le dice que para qué complicarse la vida, aunque le emociona mucho esa bella petición. Tom y Honey sienten mucho perder a Lucy, pero eso también les convence de que quieren tener hijos propios. En marzo de 2001 se trasladan a un apartamento de la calle 3. Para cuando se instalan allí, el Brickman's Attic ha dejado de existir. Al atardecer de un jueves de principios de junio, Honey anuncia que está embarazada. Nathan será el padrino. 3 días después, es Rachel quien anuncia que está embarazada. En los meses siguientes a la fuga de Aurora de Carolina del Norte, empezó a suceder una serie de cosas raras a Shea Joyce. Como a mí nunca me cerraban la puerta, me encontraba en condiciones de observar esos dramas de cerca, cosa que hacía en estado de perpetuo asombro y sorpresa. Lo de Lucy, por ejemplo, rompió todas las previsiones. En la época que pasó con Tom y Honey, había amenazado con ser la niña más malvada, mezquina y antipática de toda la creación, pero se había portado de maravilla. Cuando Rory llegó a Brooklyn, Lucy se había librado de su acento sureño, había crecido entre 10 y 12 centímetros y era una de las mejores alumnas de su clase. Con el reencuentro se produjo una avalancha de inmediata felicidad, pero al cabo de un tiempo empezaron a salir a la superficie resentimientos y hostilidades, y al final del primer mes de estar juntas, Lucy se ha convertido en un verdadero incordio. A los demás, Lucy sigue tratándolos igual que siempre, solo su madre es víctima de tales ataques. Y para colmo, ocurre una cosa sorprendente por inesperada. Aurora y Nancy se enamoran y se hacen amantes. Cuando Joyce se entera, casi le da algo. La sorprende dormidas, desnudas y abrazadas en la cama. Poco después, Nathan sufre lo que todo el mundo cree que es un infarto. No me morí. Y al final lo que tuve ni siquiera fue un ataque al corazón. Aquel dolor insufrible se debía a una inflamación de esófago, pero nadie lo sabía en aquellos momentos. Y pasé el resto de la noche y casi todo el día siguiente diciendo adiós a la vida. Ingresado en un box de urgencias, Nathan se encuentra muy lejos, flotando por encima de la cama, por encima del techo, por encima del tejado del hospital. Su estancia en aquel recinto, encajonado entre los pitidos de los aparatos y los cables prendidos a la piel, es lo más parecido a no estar en ninguna parte, a encontrarse a la vez dentro y fuera de sí mismo. Van trayendo gente a la cama de al lado de la suya y trasladándolos después. Entonces tiene la idea más importante que ha tenido jamás, una idea lo bastante grande como para tenerle ocupado todas las horas de todos los días que le quedan de vida. Tarde o temprano moriríamos todos. Y cuando se llevaran nuestros cadáveres y los enterraran, solo nuestros amigos y familiares sabrían que habíamos muerto. Nuestro fallecimiento no se anunciaría por radio y televisión. No habría esquelas en el New York Times. No escribirían libros sobre nosotros. En general, las vidas se esfuman. Una persona muere y poco a poco todo rastro de su vida desaparece.
A Nathan se le ocurre crear una empresa que publique libros sobre los olvidados, rescatar historias, hechos y documentos antes de que desaparezcan para luego darles forma y construir una narración continua, el relato de una vida. ¿Qué hija no querría leer una biografía fidedigna de su padre, tanto si había sido obrero de la fábrica como subdirector de un banco rural? ¿Qué madre no querría leer la vida de su hijo, un policía muerto en acto de servicio a los 34 años? En todos los casos debería ser una cuestión de amor. Cónyuges, hijos, parientes, hermanos, solo los lazos más fuertes. Todos querrán devolver a la vida al ser querido y Nathan hará todo lo humanamente posible para satisfacer su deseo. Resucitará a esa persona con palabras y una vez impresas, las páginas y encuadernada la historia entre las cubiertas, tendrán algo a lo que aferrarse durante el resto de su vida. Y además, ese algo vivirá después de su muerte, sobrevivirá a todos. Nunca debe subestimarse el poder de los libros. Los resultados del último análisis de sangre llegan poco después de medianoche. Es demasiado tarde para que le den el alta del hospital, así que Nathan se queda hasta la mañana siguiente, planificando febrilmente la estructura de su nueva empresa, mientras ve cómo el vecino de cama dormita. Piensa en algún nombre que pueda captar el espíritu de la tarea y se le ocurre biografías a todo riesgo, neutro pero descriptivo. Más o menos una hora después decide dar el primer paso, poniéndose en contacto con Beth Dobronsky, la exmujer de Harry, en Chicago, para preguntarle si le interesaría encargarle la biografía de su exmarido. Parecía apropiado que el primer libro de la colección fuera sobre Harry. Luego me dejaron marchar. Salí a la calle y al sentir el aire fresco de la mañana, me alegré tanto de estar vivo que me dieron ganas de gritar. En lo alto, el cielo es del más puro e intenso azul. Si camina deprisa, Nathan piensa que podría llegar a la calle Carroll antes de que Joyce se vaya a trabajar. Se sentará en la cocina a tomar una taza de café, viendo a los niños corretear como ardillas a su alrededor mientras sus madres los preparan para ir al colegio. Luego acompañará a Joyce al metro y se despedirá de ella con un beso y un abrazo. Eran las 8 de la mañana cuando puse el pie en la calle. Las 8 de la mañana del 11 de septiembre de 2001. Justo 46 minutos antes de que el primer avión se estrellara contra la torre norte del World Trade Center. Solo 2 horas después, la humareda de 3.000 cuerpos carbonizados se desplazaría hacia Brooklyn, precipitándose sobre nosotros en una nube blanca de cenizas y muerte. Pero de momento, todavía eran las 8 de la mañana, y mientras caminaba por la avenida bajo aquel radiante cielo azul, era feliz, amigos míos. El hombre más feliz que jamás haya existido sobre la tierra. Y así les hemos contado Brooklyn Follies de Paul Auster. Hemos seguido la edición de Seix Barral con traducción del inglés de Benito Gómez Ibáñez. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un Libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.